octava edición de Hablemos de Salud, les damos la bienvenida presentándoles los temas solicitados por ustedes a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. En el día de hoy, nuestros médicos invitados nos informan sobre las cervicalgias y su tratamiento con Apitox, terapia celular, la medicina regenerativa vinculada a la estética y diversas patologías, la miopía, síntomas y formas de corrección, la hipoglucemia, sus causas, síntomas y modo de detección, la andropausia o hipogonadismo y la violencia doméstica o violencia vincular con la licenciada Mercedes García. Iniciando nuestro programa, Apifarma nos presenta un informe con la doctora Carmen Marcicano sobre cervicalgias, sus síntomas, sus causas y su tratamiento con Apitox. Adelante Lorena con el informe. El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. ¿Qué tal, Carmen? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué se entiende sobre cervicalgias? Bueno, cervicalgias, como la palabra lo indica, quiere decir dolor en la columna cervical. La columna, como muchos de ustedes saben, otros quizás no, consta de tres partes fundamentales, ¿no? La parte alta de la columna, con las vértebras cervicales, que es el cuello. Después tenemos la columna dorsal y lumbar. Pero nos vamos hoy a dedicar a hablar un poquito de la columna cervical. ¿Qué son las cervicalgias? Es dolor a nivel de la columna cervical. Y la causa, lo que provoca este dolor, pueden ser distintas causas, ¿no? O podemos tener distintas causas. Una muy frecuente es la contractura muscular a ese nivel, que hoy en día se ve muchísimo, y eso puede ser debido a estrés, al trabajo que la persona esté desarrollando, a la mala postura. Esa es otra causa de dolor a nivel del cuello. Lo que siente el paciente es que no puede movilizar bien la cabeza. Pero otra causa muy importante hoy en día es el traumatismo. Hay muchísimas caídas, los accidentes de tránsito son una de las causas más frecuentes de dolor a nivel de columna cervical. Carmen, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, los síntomas es el dolor a nivel del cuello, sobre todo en la movilidad, cuando queremos mover la cabeza hacia los laterales o hacia arriba. Si queremos mirar para arriba a veces no podemos. Y no podemos dejar de olvidar también el dolor en el reposo. Nos cuesta cuando estamos en la cama, nos cuesta si estamos, según la actividad, si estamos mucho sentados. Bueno, básicamente el dolor es el síntoma más importante en este tipo de patología. ¿Y el tratamiento? En este caso, a mí me gusta tratar sobre todo o recomendar los masajes a nivel de toda la espalda superior y del cuello con Apitox en crema, pero además el uso de parches a este nivel me está dando últimamente muy buenos resultados. La ventaja que tiene el parche es que se coloca en la zona del dolor y como es de liberación lenta, eso quiere decir que la toxina, en este caso que es el medicamento que nosotros estamos ofreciendo, se va liberando de a poco, gradualmente, durante 48 horas, el paciente va a ir notando el alivio en ese periodo. Incluso después podemos repetir la colocación de otro parche, pero eso básicamente a nivel cervical está dando muy buenos resultados. Si la causa es debida a algo más importante, como en el caso de las hernias discales a nivel cervical, que esto va a ser motivo con seguridad de una próxima charlita, ahí ya el tratamiento varía y tiene que ser un poquito más agresivo, con el uso de vía oral de Apitox o con inyectables, pero eso será para más adelante. Es importante aclarar que no está contraindicado con otro tipo de tratamiento que los pacientes puedan estar realizando, incluso con la medicina alópata, o sea, la medicina tradicional. Esto no tiene ningún tipo de incompatibilidad.
Tanto es así que nosotros muchas veces sugerimos que se pueden utilizar para que los pacientes no tengan dolor algún tipo de antiinflamatorio que no sea el Apitox, ¿no? Pero juntos se pueden utilizar y dan muy buenos resultados también. Eso en un principio, porque después solamente con la pitoxina logramos el efecto deseado. Pero sí hay que tener en cuenta, y personalmente yo recalco mucho esto, que hay que estar seguro de que el paciente no sea alérgico y que no haya otro tipo de contraindicaciones, que lo que más importante es el embarazo, las contraindicaciones del Apitox, por así nombrarlas, y muchas veces la presión arterial del paciente. La pitoxina baja un poquito la presión, que según el paciente a veces tenemos que tener cuidado en la dosis que damos o que estamos preparando en ese tratamiento. Pero básicamente eso todo se maneja en el consultorio cuando no hay ningún inconveniente y se personaliza el tratamiento para cada caso. Bueno, muchas gracias, Carmen, por esta informativa nota. Bueno, a las órdenes, Lorena. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Comienza el ciclo de charlas de salud y belleza auspiciado por nuestro programa Hablemos de Salud. El próximo sábado 3 de mayo a las 15 horas. Está dirigido a profesionales de la salud y también a profesionales de la estética en general. En esta primera entrega contaremos con la presencia del doctor Eduardo Sibila, vicepresidente de la Sociedad de Medicina Estética del Uruguay, de la doctora Marta Prevenda, pionera de apiterapia en nuestro país, de Apifarma para su producto Apitox, quienes nos aconsejarán y nos contarán sobre los beneficios de la apitoxina en la salud, en la belleza y en la estética. Por consultas e inscripciones, comunicarse a nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Los esperamos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. El doctor Eduardo Sibila, dermatólogo, médico esteticista y vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Estética, nos asesora sobre terapia celular, la medicina regenerativa con células madres y plasma rico en plaquetas, aplicado con fines estéticos y también en diferentes patologías. Los invito a ver el informe. Doctor Sibila, qué gusto volver a reencontrarlo. ¿Cómo está usted? El gusto es mío, es un verdadero honor estar acá con ustedes. El honor es para nosotros, doctor, una eminencia como usted que esté ayudándonos a ir por algunos caminos de la medicina estética o medicina anti-age, como se lo conoce, y que comenzamos a develar esa cortina en la charla pasada, que es el tema de células madres. Y que usted me había dicho que sí, aquí en Uruguay ya se estaba trabajando. Yo prefiero hablar de terapia celular, ¿verdad? Que implica no solo células madres, sino células de diferentes tejidos, ¿verdad? Con distinta capacidad de actividad biológica y todo eso, que por lo general se activan para que uno pueda obtener los resultados que se proponen. Esto es, digamos, nuevo en la medicina, en la terapéutica médica, porque esto prácticamente es medicina regenerativa. La medicina, este tipo de medicina anti-age también
es medicina regenerativa. Estamos muy acostumbrados a los tratamientos de reparación, como son los tratamientos quirúrgicos, en fin, la gran mayoría de las terapéuticas en medicina estética tienen un componente reparador importante. ¿Qué queremos decir con eso? Un componente de cicatrización, aunque sea interna de los tejidos, ¿verdad? Que uno apunta muchas veces a eso, porque lógicamente se pueden obtener muy buenos resultados, pero evidentemente que el tejido final después de tratado no es exactamente igual al tejido sin tratar. En cambio, en la medicina regenerativa lo que uno logra o pretende lograr es la recuperación ad integrum, total del tejido, que no tenga ninguna diferencia con el tejido anterior. Eso es la regeneración, como sucede, por ejemplo, en varios animales, ¿verdad? En varias especies animales, como en las salamandras, en las lagartijas, cuando pierden la cola y después la regeneran. Claro. Bueno, esto, salvando las distancias, es algo, si se quiere, similar. Las células madre o la terapia celular, tal como se la considera hoy en día, es capaz de regenerar tejidos. Podemos hablar, por ejemplo, en medicina estética, de los tejidos cutáneos, del tejido de los folículos pilosebáceos, del cuero cabelludo. Podemos hablar incluso de ciertas afecciones como afecciones autoinmunes también, que pueden ser tratadas de esta manera. ¿Cuáles? La artritis reumatoidea, por ejemplo. Gran tema. Claro. Las artrosis. Se puede lograr, si se quiere, la recuperación en parte o en gran medida de los cartílagos articulares. En fin, hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tenista famoso Nadal. Se ha sometido en cantidad de oportunidades a tratamientos de regeneración, hablando, por ejemplo, del plasma rico en plaquetas y hablando incluso de células madre. Entonces, todo esto es una gama de tratamientos que se obtienen, como decíamos en la charla anterior, del propio individuo, células y elementos biológicos extraídos del propio individuo, autólogos. Entonces, ahí no hay ningún tipo de fenómeno de rechazo, no puede haber. Claro. No hay transmisión de enfermedades que puedan generarse como consecuencia del el trasplante de tejidos de otro ser humano. Ahora, doctor, entonces con usted estamos entrando en un tema, lo estoy pensando en este momento, que nos está sacando un poco de lo que uno asocia: medicina anti-age, células madres, belleza, terapia celular, asociado generalmente a la recuperación de una piel lozana, falta de pérdida de arrugas, flacidez, etcétera, etcétera. Me interesa más esta nueva perspectiva que nos está abriendo las células madres con respecto a todo lo que es patologías autoinmunes o degenerativas, a la que muchas veces las personas se encuentran la respuesta: aprenda a convivir con el dolor, esto es lo que le tocó, no hay solución. Y parece que sí hay solución. Sí, digo, no es la panacea, como no hay ningún tratamiento que sea, siempre decimos, 100%, ¿verdad? Pero digo, bien aplicado uno puede tener resultados realmente muy satisfactorios, ¿verdad? Y resultados sin complicaciones como puede haber con drogas, ¿verdad? Que muchas veces hay que administrarlas en forma crónica y que pueden generar problemas importantes, como los corticoides, en fin, como todo lo que sabemos nosotros ya de la medicina convencional. Esto en realidad es medicina regenerativa, y lo que se apunta justamente desde el punto de vista de la belleza es a recuperar la belleza perdida, sí, pero ¿en base a qué? En base a un rejuvenecimiento, a una recuperación de los tejidos, ¿no? Entonces, esa misma aplicación se hace a las enfermedades, a las patologías. Por ejemplo, la diabetes, algún tipo de diabetes puede ser tratada eventualmente también con células madre.
Hay enfermedades degenerativas, como tú decías, por ejemplo, del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple. ¿Fibromialgia, doctor? Fibromialgia todavía no hay experiencia suficiente como para Bien. poder hablar de ella, ¿verdad? En esclerosis múltiple sí. En esclerosis múltiple sí, no quiere decir que la cure a la esclerosis No, por múltiple, supuesto. pero Estamos se han hablando... visto mejorías pero muy, muy importantes, ¿verdad? Dependiendo también de la forma de aplicar. Eso no lo hacemos nosotros, por supuesto, ¿verdad? Acá nosotros utilizamos, digamos, la terapia celular más que nada vinculada justamente a la estética. Ahora, para que le quede claro de repente a la televidente, me dirijo a las mujeres que son las que más lo usan, aunque los hombres también deberían usar. También. Pero esto es como un poquito, no estamos hablando de la parte superficial del cuadro, estamos hablando de empezar desde la tela. Exactamente. Usted me está ofreciendo a mí empezar desde el tuétano, como se decía antes, ¿no? Claro, sí, porque esto, digamos, si bien puede ser administrada localmente, ¿verdad? Cuando uno estamos hablando, por ejemplo, de la calvicie, que puede ser también como una opción más, ¿verdad? Tratada con células madre y plasma rico en plaquetas, ¿verdad? También, digo, se puede administrar por vía sistémica, por vía intravenosa, entonces para que llegue prácticamente a todos los confines del organismo. Y entonces de esa manera, como dijimos en algún momento, son células inteligentes, donde se adhieren ahí, tienen capacidad como para transformarse en ese tejido y recuperarlo cuando está alterado. Bueno, entonces ahí es que nosotros podemos ver los resultados que estamos tratando de obtener. Y que están en Uruguay. Y no hay que trasladarse. Y que no hay que trasladarse en primera instancia, ¿verdad? Recientemente se está incorporando este procedimiento asociado. Las células madres hay que estimularlas, hay que activarlas. ¿Con qué se activan? Justamente, como decíamos, con el plasma rico en plaquetas sacado del mismo individuo. Entonces no hay ningún problema de infecciones transmitidas, ¿verdad? ¿Y con qué más se activa? Se hace una fotoactivación con una luz láser, un láser de 635 nanómetros, que es un láser blando, como se ha visto en las terapias de fotodinámicas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, se utiliza ese mismo tipo de láser para activar esas y para que puedan realmente cumplir con su función y diferenciarse. A mí me parece, doctor Sibila, que esto daría para una charla más, porque quedaría como un poco pendiente el pensar terapia celular con grandes quirófanos, lugares muy ortodoxos, y sin embargo estamos hablando de que son trabajos que se pueden realizar en clínicas privadas o en gabinetes de la mano de médicos especializados. Claro, entendiéndolo esto, como decíamos al principio, como si fuera un injerto. Perfecto. Un injerto de células, ¿verdad? Y hay toda una metodología, ¿verdad?, de trabajo con un equipamiento especial que permite hacerlo en el lugar mismo donde está siendo intervenido el paciente. De eso yo, y creo que también la audiencia se quiere enterar, ¿lo hablamos la próxima? Pero cómo no, con mucho gusto. Va a ser un gusto, Sibila, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos. San Jorge, empresa líder en prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de instalaciones. Brindamos un servicio personalizado con contacto directo con nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad realizado por profesionales bien formados, ofreciendo eficacia, seriedad y profesionalidad. Presupuesto sin cargo. San Jorge, calidad y servicio a sus órdenes. En este segmento, Natalia Rodríguez de Óptica Bellavista nos presenta un informe sobre la miopía, sus causas, sus síntomas y cuáles son las formas de corrección. Hoy nos encontramos nuevamente con Natalia Rodríguez, técnica de la Óptica Bellavista.
¿Cómo estás, Natalia? Bien, ¿tú, Lorena? Bien, nomás bien, muchas gracias. Gracias. Cuéntanos acerca un poquito, ¿qué es la miopía? La miopía es un problema refractivo por la cual el ojo no refracta bien la luz para ver las imágenes con claridad. Cuando tenemos una miopía, vemos bien los objetos cercanos y borrosos los objetos lejanos porque las imágenes se forman delante de la retina. Es importante destacar que es un problema refractivo del ojo y no una enfermedad del ojo. Natalia, ¿cómo se desarrolla la miopía? Como señalábamos anteriormente, en la miopía las imágenes se forman delante de la retina en vez de formarse sobre ella. Esto nos provoca una visión borrosa gracias a que el ojo ocular es demasiado grande y no permite que la luz refleje directamente sobre la retina. También puede ocurrir cuando el cristalino o la córnea tienen una forma normal. Natalia, ¿qué persona tiende a correr riesgo a tener miopía? La miopía se puede dar tanto en niños como en adultos. Es hereditaria, por lo que quienes tienen padres ya con antecedentes de miopía, es importante también que hagan chequeos, ¿verdad? Porque tienen más probabilidades de tenerla, ¿verdad? Se descubre a menudo en niños entre los 8 y 12 años de edad y tiende a empeorar en la adolescencia cuando está en crecimiento el cuerpo, ¿verdad? Luego, entre los 20 y los 40 años de edad, tiende a estabilizarse, entonces no sufren cambios por lo general. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos de la miopía? Por lo general, dolores de cabeza, fatiga visual, entrecerrar los ojos para ver mejor. Cuando notamos que vemos mejor los objetos cercanos, como decíamos, que se presenta la miopía más que los lejanos, o mismo cuando notamos que los lejanos no vemos, como las señales de tránsito o el número de los ómnibus, que es algo muy común. Natalia, entonces, ¿cómo se diagnostica la miopía? Para diagnosticar la miopía o cualquier otro error refractivo, la persona debe ir al oftalmólogo, que él mediante un examen con las pupilas dilatadas va a determinar qué error refractivo justamente presenta. ¿Cómo podemos corregir entonces la miopía? Se puede corregir tanto con anteojos como lentes de contacto. Los anteojos es la forma más convencional para corregir todos los errores refractivos realmente. Para el tema de la miopía específicamente, hoy en día la tecnología que existe en el campo de la óptica nos permite desarrollar una lente que sea adecuada tanto ópticamente como estéticamente. Los cristales que corrigen miopías tienen la particularidad de ser finitos en el centro y gruesos en el borde, por lo que a veces estéticamente, si la graduación es muy alta, puede quedar de mucho espesor en realidad, que a veces la gente no le gusta por el tema estético más que nada. Entonces, justamente como decíamos, el tema de la tecnología que ha avanzado, hay distintas opciones por las cuales podemos mejorar el tema estético con respecto al espesor. Una opción que podemos tomar, por ejemplo, es el tema del armazón, elegir armazones en acetato, que ahora se usan mucho, que por lo general son gruesitos, el borde del aro, y eso hace que también disimule el tema del espesor en el borde. Otra opción que podemos tomar es, como decíamos que el centro es finito, es tomar un lente de diámetro pequeño que quede más cerca del centro, por lo que también disminuye el tema del espesor. En ese caso tendríamos como contra que nos disminuiría también el campo visual. Y una tercera opción serían cristales específicos que vienen, que son los llamados altos índices. Hay distintos índices, distintos tipos de lentes específicos para graduaciones altas o para reducir espesores, para que quede más liviano también. Bueno, que eso siempre se evalúa dependiendo de cada caso, de la graduación y eso, cuáles serían más convenientes. También podemos corregir la miopía con lentes de contacto, que pueden ser tanto blandas como rígidas. La lente de contacto, al ir adherida a la córnea, que es la primera capa del ojo, nos proporciona que la visión también sea más nítida porque no tenemos esa distancia del lente al ojo. El campo visual es mucho más amplio porque no tenemos la limitación del armazón. También tenemos un tema estético, ¿verdad?, que mejora también por lo que decíamos del espesor de los cristales. Entonces digo, dependiendo de la graduación y eso, qué tipo de lente de contacto le corresponde, puede ser una muy buena opción también. Bueno, muchas gracias Natalia por este nuevo informe que nos diste. Gracias a ti, Lorena. Bueno, y ahora continuamos con más Hablemos de Salud. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto.
Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028, Óptica Bella Vista. Por consultas al 2-2180. El doctor Carlos Moreira, psiquiatra y sexólogo, especializado en sexología médica en las universidades de Harvard y Oxford, nos habla sobre la andropausia o hipogonadismo. Adelante, Luis, con el informe. Así es, Ana María. Nuevamente estamos con el doctor Carlos Moreira, sexólogo, psiquiatra. Tema de hoy, andropausia o hipogonadismo. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Doctor, ¿a qué se refieren esos términos? Bueno, la andropausia por similitud con la menopausia, ¿verdad? Cuando a la mujer se le retira la menstruación. En realidad el término científico es hipogonadismo y es la falta de testosterona que causa síntomas, que causa un cuadro clínico en los varones mayores de 40 años. A medida que avanza la edad y especialmente después de los 30 años, la testosterona, que es una hormona que tiene muchísimas funciones dentro del organismo, entre ellas, como muy importante, el deseo sexual, empieza a declinar. Empieza a declinar en todas las personas. Pero hay un quinto de los varones mayores de 40, o sea, un 20%, en donde se constituye un cuadro florido que se llama el cuadro de hipogonadismo o andropausia. ¿Qué es esto? El hombre siente, primero, que ha perdido fortaleza en su erección. Se siente más cansado que de costumbre por hacer las rutinas de siempre. Siente que se aísla, que está desmotivado, que lo invitan a salir, no quiere salir, de repente pasa pegado al televisor, está irascible, muchas veces se pelea con los hijos, se pelea con la mujer. Aquello que en el barrio dicen el viejo gruñón, seguramente muchos se van a sentir identificados con este cuadro. Bueno, este cambio en el carácter y en la conducta muchas veces se soluciona simplemente reponiendo la testosterona, ¿verdad? Es una cosa muy sencilla de resolver. Si la persona tiene un PSA, que es el antígeno prostático, menor de 4, que no tiene apnea respiratoria o problemas de la coagulación, es candidato a tomar testosterona, que en nuestro país viene en dos formas óptimas desde el punto de vista farmacéutico. Nevido, que es un inyectable que dura 3 meses en el cuerpo, ¿verdad? Y Androgel, que son geles que se aplican diariamente en el tórax, en brazos y antebrazos, y que dan la dosis justa diaria que todo varón debe tener de testosterona. O sea que no se ven efectos secundarios, que eso es muy importante, ¿verdad? Y en pocas semanas, en 2 o 3 semanas, la persona se va a sentir muchísimo mejor. Bien. Usted habló de la frecuencia, siempre habló de personas mayores de 40 años. Sí. ¿Qué pasa cuando viene una consulta de un varón con 25 años, por debajo de esa Ahí edad? está. En esos casos, generalmente no es por falta de testosterona. La falta de deseo ahí, que la hay, especialmente en las mujeres, no en los varones, se debe fundamentalmente a problemas de pareja, problemas del entorno, muchas veces estrés laboral, ¿no? La mayoría de nuestros jóvenes trabajan muchas horas, pero además estudian, o las mujeres tienen un trabajo y salen a hacer una venta de productos o cosas por el estilo. Entonces, esa carga horaria de alguna forma repercute sobre la vida sexual y la empobrece, la disminuye. Desde la década del 60, la década de los Beatles, a nuestros días, la frecuencia de los coitos en el hemisferio occidental ha caído al 50%. No quiero ni pensar si nosotros hacemos una proyección de los próximos 40 años. Nos vamos a clonar, vamos a tener relaciones con la computadora, no sé cómo se va a resolver este tema. Pero el hecho es que aquel tiempo de intimidad, íntimos, quiere decir solo los dos, cada vez está siendo más restringido por la vida moderna y saltan estos tapones como son el bajo deseo, a veces en mujeres muy jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Y en los hombres mayores de 40 pasa este cuadro que genera una gran rispidez, genera irritación en la familia, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo cambió fulano? Tenía un carácter tan lindo y ahora está hecho una persona así que se pelea con todo el mundo.
y eso la testosterona lo resuelve en pocas semanas. Se ha visto que cada vez más la juventud, la adolescencia está tomando Viagra. Sí. ¿Eso predispone de alguna forma que el paciente cada vez menos en la edad padezca de hipogonadismo? No, para nada. Eso corre por otra vía. El Viagra en forma recreativa lo toman muchísimas veces jóvenes que no lo necesitan y es porque cada vez consumen más alcohol. Y el alcohol sí baja la potencia sexual y para compensarlo van al baile, ¿verdad? Toman de más y tienen que después salir a comprar un sildenafil, un Viagra o las distintas 14 marcas que hay en el Uruguay para poder tener relaciones sexuales esa noche donde el alcohol ha jugado una carta en contra. Eso lo tenemos que saber. El cigarro, el alcohol, la marihuana bajan la potencia sexual. Cuando la generación aquella de los Beatles decían haga el amor, no haga la guerra, en realidad no se hacía la guerra, pero tampoco se hacía el amor, porque están un poco ahí en el franeleo, pero no hay verdaderamente una actividad sexual exacerbada, ni mucho menos. Por eso muchos jóvenes, después de la noche del baile, tienen que acudir a las farmacias de expendio nocturno y a comprar sildenafil o alguna de las otras pastillas. Bueno, doctor, muchas gracias por el informe. Si ha quedado alguna duda o el paciente que está viendo quiere tener alguna consulta con usted, ¿cómo se puede comunicar? Con mucho gusto. A los pacientes de este programa pueden escribirnos al mail que aparece en pantalla, drmoreira@sexologiamedica.com. Pueden escribir con un seudónimo que con muchísimo gusto, en 24 o 48 horas, yo mismo le estaré contestando. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más Hablemos de Salud. Este espacio es presentado por Kudam. Kudam. Crecer en salud. En este espacio nuevamente recibimos a la doctora Natalia Miranda, diabetóloga, quien nos asesora y nos informa sobre las diabetes. En esta ocasión hablaremos sobre la hipoglucemia. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo detectarla y corregirla a tiempo? Bienvenida, doctora Natalia Miranda. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Ángela. Doctora, hablamos en la entrevista pasada de insulinización y todo el tema de la aplicación de insulina. De hecho, mostramos algunos dispositivos. Pero hay un tema que, lo comentábamos antes, es muy importante, que son los trastornos o complicaciones del proceso de los tratamientos de diabéticos. Exacto, importa mucho no solo aplicar correctos tratamientos, sino saber cuáles son las complicaciones que pueden derivar de un tratamiento. Y en este caso, el tema que vamos a hablar hoy es la hipoglicemia. Uno a veces se pregunta, ¿es tan peligroso tener el azúcar alto? Vamos a hablar como hablarían nuestros televidentes, ¿verdad? Cuidado, tenés el azúcar alto. Pero parece que también es muy riesgoso tener azúcar por debajo. Exactamente, y a eso se le llama hipoglicemia y se define por valores menores a 70 miligramos de decilitro cuando uno realiza una glucemia capilar o una glucemia venosa. Y eso, tú lo dijiste muy bien, es igual o más importante que tener valores altos. Es importante porque no solo a largo plazo, sino más bien a corto plazo, una hipoglicemia se puede instalar muy rápidamente. Muchas veces da signos de alarma para que el paciente actúe correctamente y en la mayoría de los casos el paciente lo puede resolver muy bien y no pasar a tener complicaciones mayores. En otros casos, cuando uno no actúa de forma adecuada, uno puede incluso perder la conciencia y ya requerir de apoyo de terceros para poder salir adelante de una hipoglicemia, y estas son hipoglicemias severas y son afortunadamente menos frecuentes. Podríamos, ya que usted lo comentó, nombrar algunos tips, que es una palabra que a mí me gusta mucho y usted la ha utilizado muy bien en la entrevista pasada, que nos demuestren que alguien está entrando en un proceso de hipoglicemia. ¿Cómo no? Eso es fundamental. El paciente, antes de irse de una consulta donde tenga medicación que lo pone en riesgo de tener hipoglicemia, tiene que tener muy claros estos síntomas. Los síntomas más comunes son, por frecuencia, la sudoración, típicamente
el paciente percibe una sudoración fría, muchas veces temblor, irritabilidad, cambio en el carácter, un apetito incrementado, visión borrosa, palpitaciones. Todo esto pone en alarma al organismo, dando aviso de que una hipoglicemia puede estar comenzando. El paciente tiene que saber reconocer estos síntomas, por supuesto que probablemente tenga un glucómetro y pueda constatar que corresponde a una hipoglicemia para tratarla a tiempo, y si no puede constatarla y percibe los síntomas, tiene que tratarla como si estuviera presente, porque es mucho más importante salir de una hipoglicemia ante la duda y no dejar que una hipoglicemia se exacerbe con los minutos. ¿Cómo maneja un diabético cuando tiene diagnosticado para sí mismo 2 o 3 de estos síntomas que usted muy bien acaba de nombrar y puede percibir que está entrando en un cuadro de hipoglicemia? ¿Cómo actúa rápidamente en su hogar? Exacto, lo tiene que saber el paciente y lo tienen que saber las personas que viven con el paciente o los alumnos que concurren a la misma clase del paciente o los compañeros del trabajo del paciente. Esto es muy importante, esta información tiene que ser compartida por el núcleo social para que puedan ayudar al paciente si él no es capaz de ayudarse a sí mismo. Y lo que hay que hacer primero es aportar una fuente de glucosa de absorción rápida. Esto es un líquido azucarado generalmente, o también puede ser miel, por ejemplo. O cuando el paciente va de un lado a otro le pedimos que lleve caramelos, por supuesto no dietéticos, para comer 2 o 3 caramelos que también son una fuente de absorción rápida de glucosa. Esto lo va a sacar rápidamente al paciente de una hipoglicemia en forma habitual. Pero también es cierto que si no lo mantenemos con algunos hidratos de carbono de absorción más lenta, que se ingieran con algunos sólidos, posterior a la ingestión de líquidos, también los niveles pueden bajar nuevamente de forma abrupta. Es decir, que luego de que el paciente tome un líquido azucarado, le vamos a pedir además ingiera algo sólido para mantener los niveles de glucosa en un nivel de seguridad. Me deja pensando en que el paciente no tenga demasiadas horas de ayuno, por ejemplo. Por supuesto, eso es clave, es una de las estrategias de prevención. Las horas de ayuno prolongada nunca son buenas. Imaginemos que si uno hace un comprimido que tiene un pico de acción a determinada hora, está planificado que uno cumpla con 4 comidas, y si uno saltea una comida o la retrasa, la hipoglicemia va a aparecer con mucha mayor probabilidad. Por eso se desaconseja el ayuno prolongado y se hace tanto énfasis en el fraccionamiento de las comidas, al menos en 4 al día. ¿Hay algunos otros consejos útiles que podamos dar hoy por lo pronto, como el de no hacer ayunos prolongados que puedan evitar caer en una hipoglicemia? Sí, lo que importa en cada paciente en particular es conocer bien su rutina, y si uno va a cambiar la rutina, también cambiar el tratamiento. Esto se aplica mucho a los pacientes con insulinas de acción rápida. Si uno sabe que va a hacer actividad física, probablemente los niveles de glucosa bajan mucho más rápidamente. Entonces el paciente o va a tener que hacer una colación antes de hacer ejercicio para no hacer una hipoglicemia, o va a administrar una dosis menor de insulina para no hacer hipoglicemia, además de controlar más frecuentemente sus niveles de glucosa en sangre. ¿Existe la posibilidad de que se esté dando un cuadro de hipoglicemia en una persona sin sintomatología muy notoria? Por supuesto, eso es excelente la pregunta, porque muchas veces, y en los pacientes que tienen diabetes por muchos años, hay como una pérdida de estos síntomas de alarma, y el paciente puede instalar una hipoglicemia sin percibir estos síntomas clásicos de los que hablamos. Y eso es mucho más riesgoso, porque el paciente puede perder el conocimiento mientras desarrolla una tarea que sea de riesgo, como por ejemplo conducir. Por eso es muy importante que todos los pacientes que tengan hipoglicemias con frecuencia estén muy alertas a la aparición, sepan qué condiciones la determinan para prevenir la ocurrencia de estas hipoglicemias. Me gustaría cerrar la entrevista de hoy dando de alguna manera un mensaje, primero positivo, que fue lo que en todo momento usted, doctora, trató de remarcar aquí. Ser un diabético con ayuda de insulina, o llamémosle insulinización o insulino dependiente, como se decía algo antes, no es el término de la vida de nadie. No, por supuesto que no. Uno puede vivir muy bien con un tratamiento con insulina o con otros tratamientos que también pueden poner en riesgo al paciente de hipoglicemia, pero la clave es conocer mucho de su enfermedad para aprovechar al máximo las herramientas de tratamiento que le permitan tener un buen control con un bajo porcentaje de complicaciones. Esto va a hacer que el paciente con diabetes tenga una calidad de vida igual que cualquier paciente que no presente diabetes. Y otro de los pilares, creo que es fundamental, es esa consulta primaria con el profesional a cargo, que no puede ser de 10 minutitos, ¿no?
No, ni que hablar. Es importantísimo y es un debe de la asistencia en lo que es la práctica habitual. Nosotros tenemos consultas muy cortas y ni que hablar que en un paciente que tiene un tratamiento de insulinas o incluso con comprimidos que pongan en riesgo de hipoglicemia, nadie puede irse de consultorio sin saber cuál es el tipo de medicación que se le administra y cuál es su funcionamiento y cuáles son las complicaciones de su uso. Y para todo eso se necesita tiempo. Tiempo con el médico, tiempo con el educador en diabetes, con la nurse, con la enfermera. Una y otra vez repetir los mismos conceptos para manejar a la perfección los tratamientos que se le indican. Equipo multidisciplinario, paciente consciente y con conocimientos y un entorno social que acompaña al paciente en este camino de la diabetes, ¿verdad? Exactamente, como tú lo has dicho. Y por eso hemos tenido a la doctora aquí en Hablemos de Salud y la seguiremos invitando para que usted pueda tener a través de nuestro programa aquellas cosas que tal vez por tiempos médicos en la consulta no podemos acceder. Doctora, un placer como siempre, gracias. Igualmente. Este espacio fue presentado por QDAM. QDAM. Crecer en salud. Comienza el ciclo de charlas de salud y belleza auspiciado por nuestro programa Hablemos de Salud. El próximo sábado, 3 de mayo a las 15 horas. Está dirigido a profesionales de la salud y también a profesionales de la estética en general. En esta primera entrega contaremos con la presencia del doctor Eduardo Zubila, vicepresidente de la Sociedad de Medicina Estética del Uruguay, de la doctora Marta Prependa, pionera de apiterapia en nuestro país, de Apifarma para su producto Apitox, quienes nos aconsejarán y nos contarán sobre los beneficios de la apitoxina en la salud, en la belleza y en la estética. Por consultas e inscripciones, comunicarse a nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Los esperamos. Nuevamente recibimos en estudios a la licenciada Mercedes García, psicóloga y psicoterapeuta, para hablar sobre violencia doméstica. En este caso, Mercedes prefiere denominarla violencia vincular, ya que no solo veremos lo que es la violencia física, sino también la violencia psicológica, que es más difícil de detectar y causa estragos en la psiquis de los pacientes. Bienvenida, Mercedes, nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Mercedes, ¿a qué te referís cuando hablamos de violencia vincular? Bueno, cuando uno habla de violencia doméstica, que es un término que a veces se desvirtúa, ¿verdad? Porque habitualmente se equipara especialmente a la mujer, ¿verdad? Ojerosa, con antidepresivos, esa es la imagen que habitualmente se tiene, ¿verdad? Yo quiero mostrar que en realidad la violencia, prefiero llamarle vincular, porque creo que es un término que puede abarcar lo físico y lo psicológico, y además no solamente abarca un tipo de mujer, sino que toda la amplia gama que vamos a ir viendo que puede ser víctima de la violencia, de este tipo de violencia que realmente hace estragos, como bien decías en la presentación, porque de repente es más fácil demostrar la violencia física porque está en el cuerpo, porque es concreta, ¿verdad? En cambio, la violencia psicológica a veces es tan sutil que no hay una evidencia. Claro, ni la víctima se da cuenta. Pasan años, ese es el gran tema. Pasan años. Junto a eso, además, vemos que los hijos van viendo ese tipo de vínculo, ¿verdad? Y lo toman como algo habitual. Eso es una de las cosas que es muy preocupante. Consideran que un tipo de vínculo así es brutal, es normal. Entonces, eso complica mucho porque evidentemente toman un modelo que luego van a seguir repitiendo y eso es lo que no queremos. Es una de las cosas de prevención, cortar cuanto antes para que los niños no vean ese modelo. O sea que, de acuerdo a lo que tú decís, no solo dentro del vínculo familiar, sino que también fuera es muy difícil que los allegados, por ejemplo, en este caso, a la pareja puedan detectar también una violencia psicológica? Sí, ¿sabes por qué además? Porque está mucho este tema, es un problema de la pareja, no te metas. Y es tan difícil detectar la diferencia entre problemas de convivencia
¿verdad? Problemas de la pareja. Y este tipo de violencia, ¿verdad? Es muy sutil. Hasta para los psicólogos. Estamos aprendiendo hasta a trabajar con los pacientes de manera diferente. Lo que tenemos que hacer es desculpabilizar a esta persona, ¿verdad? Mostrarle que es víctima de esta situación. ¿Verdad? Pasa que es tan sutil muchas veces. Hablando de, tú decís que es sutil. Sí. ¿Cuáles son los ítems que nosotros podemos ver y vernos en el caso de estamos ante un caso de violencia psicológica? ¿Qué sucede? Muchas veces hay determinados comentarios que pueden ser solos, aisladamente, de repente puede ser como una cosa tipo chiste, ay, pero no te diste cuenta de esto, pero cómo, qué distraída que sos. Se lo dice el marido, no tiene ninguna relevancia. Pero el gran tema es la sumatoria de pequeñas cosas. ¿Cuáles serían esas pequeñas cosas? Un ejemplo que nos puedas decir, porque de acuerdo a lo que tú hablabas, también decías que había que desculpabilizar a la víctima, porque muchas veces lo tomaba como algo natural. ¿Qué es lo que me lleva a mí? ¿Cuáles son esas cosas que me pueden alertar que no es algo natural? La desvalorización constante. Pero no te diste cuenta, no te das cuenta que vos vas a perder cada vez amigas porque nadie te va a querer por tu forma de ser. Por ejemplo, antes eras tan dócil, ahora sos rebelde. Simplemente porque lo que quieres hacer es ser un ser humano independiente del otro. Nada más. Uno se tiene que adaptar en la pareja, pero uno no deja su identidad. Hay de repente situaciones de violencia que uno quedan como más claras, pero están encubiertas o desplazadas a otras cosas. Por ejemplo, pegarle patadas al perro, pegarle al perro. Es como lo paralelo a pegarle a la pareja. La desvalorización de la persona en cualquier cosa que haga. Mira, yo una vez escribí un artículo y puse un ejemplo que era un hombre le decía a la mujer, pero vos te estás gorda, tenés que hacer gimnasia, no sé cuánto. Sí, es verdad, se lo puede decir de buena manera. A la hora que tenía que hacer gimnasia, el marido tenía que venir del trabajo para quedarse con sus hijos, ¿verdad? Nunca llegaba. Perdóname, siempre se le atrasaba. Entonces yo ponía con el ejemplo, algo así como, si un hombre le pega a una mujer, uno puede llamar a la policía y denunciarlo, pero ¿qué voy a llamar a la policía para decirle, mire, llegó tarde del trabajo y yo me tengo que ir a gimnasia porque estoy gorda y necesito para mi salud? No lo puedo denunciar por eso. ¿Tá? Pero, esta cosa de continuo, ¿viste? Un día no llega, se te puede pasar otro día, 2 días, 3 días, pero después eso, pero viste el rollito que tenés, viste que no estás bien como antes, viste que tenés que celulitis. Y además te corto y no te permito que hagas un espacio para que vos te sientas bien física y emocionalmente. Eso también es violencia. Eso es una forma de violencia. ¿Qué es lo que lleva a la víctima a no actuar? Si alguna persona ha pasado por la situación de una anestesia, que está saliendo esa anestesia en donde vos escuchás todo, ¿verdad? Pero no podés ni hablar, ni levantar un brazo, ni hacer nada, ese es el efecto que crea. Es como si te aplicaran una anestesia en donde el otro ve todo, a veces lo niega, ¿verdad? Muchas veces lo niega y muchas veces lo está viendo y no sabe cómo actuar. Y muchas veces puede ser que se culpe también, ¿no? Que encuentre una disculpa siempre hacia la otra parte y no hacia la persona misma. ¿Sabes lo que sucede? Se culpa a la víctima a sí misma. Por eso muchas veces aparecen esto con mujeres, la Barbie. Flaca, divina, espectacular, con semejantes tacos, profesional, cumple con su rol de casa, la limpia, es profesional, va y hace cosas y crea, y cada vez es más exitosa. ¿Sabes por qué? Busca muchos éxitos como manera de inconsciente, de estar tranquila de que en realidad no es una tarada ni nada por el estilo, como muchas veces se escucha que se lo dicen, y demostrarle al otro, demostrarle a la sociedad, al marido y a sí misma que ella puede. Y cada vez hace más y más y más cosas y entra en un estrés que es algo impresionante. Es decir, no puedes tener tanta cantidad de trabajos y además vas a buscar a los niños a la escuela y te lo organizas de tal manera y es perfecta. La mujer perfecta muchas veces es la víctima de violencia vincular. ¿Es común que hagan terapia de pareja? Es lo no recomendable. Acá lo que tratamos es que la víctima deje de ponerse en esta situación perversa de dañar al otro. En definitiva, acá lo que queremos es que haya que los dos sanen de manera individual. Luego veremos si esa pareja sigue o no. Cuando son muchos años y las cosas no vienen bien, es mejor que cada uno tome su camino.
ellos lo van a decidir, la pareja lo va a decidir, pero a veces con la intención de, ay, bueno, o sea, uno siempre quiere que la familia siga adelante y siempre se apuesta a eso, pero cuando las cosas no van, tú no puedes sofocarlas, si las cosas no van, no van. Y perdóname, y hay veces, ¿sabes lo que sucede? Que yo recuerdo una persona que me decía, ahora él está cambiado, él está mejor, pero yo ya tengo tanta bronca acumulada de tantos años, de tanta desvalorización, porque si no andaba el aire acondicionado era culpa de ella, si la camioneta le pasaba tal cosa, era todo culpa de ella, siempre desvalorizándose. Y ella no quería, inclusive la vida íntima se ve afectada de una manera brutal. Obviamente. ¿Cómo retomarla? Si se puede, ojalá siempre se apuesta a la pareja y a la familia, pero si no se puede, no se puede. Acá lo que importa es la salud mental más que la continuación de una pareja. Cuando hablamos de violencia, generalmente pensamos violencia del hombre hacia la mujer. ¿Hay violencia en el caso del hombre? Sí. ¿El hombre es víctima? Sí. Uno ve, especialmente, ¿sabes cuándo? Pero ves que ganas poca plata porque fulanito de tal, con el tema dinero o con el tema trabajo, es brutal como muchas mujeres utilizan esto para seguir manipulando y para seguir teniendo esa pareja, en lo que Graciela Rodríguez en su obra de teatro habla, no seré feliz pero tengo marido, y lo siguen. Entonces es una forma de violencia brutal, porque la persona no puede hacer su vida, no puede estar tranquila, porque está dominado por esa mujer que lo está manejando justamente para seguir una situación que muchas veces tiene que ver con lo social, con el status quo, con esto de presentarse frente a la sociedad, ¿verdad? Por supuesto que esta mujer también es una persona insegura, porque si no, no tendría ese tipo de vínculo, pero también se violenta a la persona, además de los insultos, muchas veces también tiene que ver con lo estético, si la persona está con sobrepeso o ese tipo de cosas también se pueden utilizar. O sea que los ítems son muy similares tanto en el hombre como en la mujer. Sí. Mercedes, para cerrar este espacio, ¿qué consideras que deberíamos hacer si llegamos a visualizar un posible caso de violencia de este tipo? Lo primero es acercarnos a la víctima y mostrarle la situación, ¿verdad? Que habitualmente nos lleva mucho tiempo. A no desilusionarse si lo decimos 1, 2, 3, 100 veces, 1 mes, 2 meses, 2 años, no importa. Le seguimos mostrando de que eso no está bueno. Y especialmente si tienen hijos, por ese lado a veces, digo como sociedad, ¿verdad? Esto de decirle, mira, tus hijos están viendo de repente que tu marido hace este tipo de cosas. No es bueno por ellos. A ellos les está haciendo daño, ¿por qué no consultas? Y alguien especialista en el tema, porque te vuelvo a repetir, es muy frecuente que lo que se trabaje es, bueno, a ver, usted está aquí, bueno, ¿qué hizo usted? Y en realidad no hizo nada muchas veces, porque esto se da en personas con una psiquis frágil, como personas que son fuertes, pero son víctimas de esta paralización, ¿verdad? Entonces tiene que ser alguien que realmente maneje este tema, para poder desculpabilizar a la persona, que es lo que habitualmente uno no es que desculpabiliza, sino que hace que el paciente se haga cargo de sus cosas. Lo que hacemos es desculpabilizarla para que tome conciencia, ¿verdad? Y empiece a generar vínculos más sanos, empiece a poner los límites, lo cual muchas veces vamos a tener que estar trabajando con abogados, porque ¿qué sucede? Muchas veces el poner el límite significa que la persona que está agrediendo se ponga más violenta, justamente porque el otro le pone el límite, ¿verdad? Y eso puede derivar en cosas mucho más serias. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias y un placer haberte tenido aquí en el programa. Encantada, muchas gracias. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos, y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irme, quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna, que cuida mi cabello para que esté siempre sano y saludable. A Nano Crema Pitox,
que mantiene mi piel tersa, hidratada y libre de arrugas. Y a ustedes, por supuesto, por abrirnos las puertas de su casa y enviarnos semana a semana sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita aquí, todos los viernes, 14 horas. Los esperamos.